Estamos con Lidia Soria, coordinadora de la carrera del profesorado en Geografía. Mi nombre es Karina, pertenezco al Departamento de Difusión Institucional, que pertenece a la Dirección General de Extensión y a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNLU. Bueno, Lidia, habíamos empezado a comentar un poquito, pero bueno, hubo un problema de conexión, así que te pido nuevamente que retomes lo que estábamos conversando al principio, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí, no hay problema. Agradecerles a todos los que nos están escuchando o que van a ver este video. La idea es informalmente comentarles cuestiones de la carrera. Saben ustedes que se pueden comunicar con la coordinación de la carrera para, sobre todo en estas instancias que esta semana comenzaron los ingresantes y que para nosotros que fue un gran motivo de festejo realmente pensar que más de 100 estudiantes eligieron nuestra carrera del profesorado en geografía. Así que fue un récord de matrícula, con lo cual Bien. para nosotros eso nos llena de orgullo. También decirles que en el caso del profesorado en geografía se cursa en dos sedes, ya sea en la sede de Luján o en la sede de San Miguel. Nosotros, por esta cuestión de la pandemia que nos aqueja todo y que tan mal estamos trabajando desde nuestros hogares o cada uno en su lugar, tenemos las materias de este cuatrimestre van a ser virtuales. Seguramente el cuatrimestre que viene todavía no se sabe No cómo va a sabemos. evolucionar toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? La idea era haber vuelto, ya tuvimos todo el año pasado con esta cuestión de la virtualidad, pero eso son cosas que exceden a nosotros. Y volviendo a las Totalmente. cuestiones de la carrera, quería comentarles que en primer año ustedes tienen materias de tipo introductoria, que son materias generales, pero también tienen una materia que ya los introduce en la cuestión de la geografía, que es la denominada Introducción a la Geografía. También otra materia que es un clásico de geografía, que es cartografía. Entonces, con esas dos materias más otras que van cursando en el primer cuatrimestre, los estudiantes tengan en cuenta que no es como en la escuela secundaria cuando nosotros teníamos materias anuales en la escuela. Acá las materias son cuatrimestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año, ¿no es cierto?, al dividirse en dos, el cuatrimestre, en el caso de ustedes van a tener los ingresantes un cuatrimestre más corto, porque se extendió, ¿no es cierto?, lo que fue el Exacto. cierre del nivel secundario. Entonces, Exacto. lamentablemente tuvimos que empezar recién en mayo, ¿no? Y este cuatrimestre van a ustedes a tener, por ejemplo, parciales, que son lo que en la escuela llamamos las pruebas, ¿no?, famosas, y estos parciales hay que tenerlos aprobados para quedar en condición de regular. Un error que se suele cometer es pensar que quedar en condición de regular es como que me fue mal en la materia, ¿no? Lamentablemente muchos chicos lo piensan así y No entonces ¿qué piensan hacen? así. Recursan nuevamente la materia porque dicen, no, no, yo quiero promocionarla. Esto de a poco la vamos a ir, los vamos a ir, digamos, incentivando. Exacto. Nosotros recuerden que también hace poquito comenzaron los llamados tutores, ¿no es cierto?, los estudiantes tutores del último año de la carrera. Mm, Una de ellas, bueno, una estudiante que está en un equipo de investigación, Araceli, por ejemplo, Salvatierra, que es una de las tutoras, y realmente ellos, los tutores, los van a ayudar sí. con el tema de la plataforma, ¿no? Que muchas Bien, veces... Lidia, y esto que estás comentando de los tutores, ¿cómo se pueden comunicar los chicos con esos tutores? ¿Qué función cumplen? ¿En qué los ayudan? ¿Qué cuestiones pueden plantear los chicos? ¿Cómo se pueden comunicar con estos tutores? Que está Sí, buenísima esta idea. cuando cada uno de los ingresantes va a tener aulas virtuales, ¿no es cierto?, donde están cada una de las materias. Por ejemplo, va a estar dentro de la plataforma, cada uno va a tener su usuario, ¿no es cierto?, su contraseña, y bueno, ahí Bien, van a tener justamente en una de las salas, ¿no es cierto?, que están ahí de las materias, va a ser la que corresponde a estas cuestiones de tutorías y demás para todas las consultas que tengan. Y si no, tienen la de coordinación de carrera. Sobre todo hoy ya estuve recibiendo algunas cuestiones de algunos chicos que no aparecían en listas y demás. Pero sí. tengan por seguro que
todo esto son las cuestiones de los primeros días, ¿no? Que a veces uno por error se anotó en otra materia, que no se tenía que anotar, o por ahí en el sistema no cliqueó bien, pero eso se va a solucionar. Si volvemos Bien, a bien, las cuestiones de la materia, estábamos hablando, de la carrera, mejor dicho, estábamos hablando para qué nos habilita ser exacto. profesor de geografía. Ser profesor de geografía los habilita a ustedes, por empezar, tienen una formación sólida porque tienen, a lo largo de los 5 años que dura la carrera, tienen 39 asignaturas en las cuales van a ir materias teórico-prácticas, ¿no? Desde aquellas que son más relacionados, digamos, con las cuestiones pedagógicas, que las tienen hacia el final de la carrera, pedagógico-didácticas, digamos, para dar clase, para ir a, incluso hay una materia que es una de las últimas de la carrera que se llama residencia docente, donde ya ahí hacen sus prácticas, pero previamente en otras materias ya van conociendo todo este ámbito de la escuela, que ustedes lo vivieron como estudiante, pero no es lo mismo vivirlo del otro lado, ¿no? Como Exactamente. profesor. Y como les decía, pueden ejercer en todos los niveles de tanto nivel secundario como terciario como universitario, la profesión. Un geógrafo, en el caso nuestro, el profesor en geografía, va a cursar distintas materias e incluso idiomas. Esto es muy importante porque ustedes saben que un profesor universitario es un profesional y permanentemente se tiene que nutrir de nuevos materiales y a veces, bueno, pueden estar en portugués o pueden estar en inglés y bueno, uno elige dentro de lo que le ofrece la carrera, pueden La elegir carrera. cualquiera de los idiomas. Supongamos que uno está más fuerte en francés y bueno, hace los 3 niveles de francés y está más fuerte en inglés o portugués. Cualquiera de ellos les va a permitir ingresar después a cuarto año. Bien, Lidia, Volviendo a las te cuestiones. Sí, interrumpo sí, un sí. segundito. Elijo un solo idioma en toda la carrera. No tengo que hacer los 3 idiomas en toda la carrera. No, 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 no. Ah, Yo bien. elijo un idioma y tengo que hacer los 3 niveles. Los tres Primer niveles, nivel, exacto. segundo nivel y tercer nivel. A mí me ha pasado como una de las cuestiones que permite la Universidad de Luján, que es pública y gratuita, y eso no nos cansamos y que hay que defenderla, y que no nos cansamos de decirlo, es que uno puede después, si quiere, ¿no es cierto?, si tiene tiempo, hacer niveles aparte dentro de la misma universidad. Por ejemplo, yo el año pasado terminé los 3 niveles de portugués, y antes había hecho los 3 niveles de inglés. Es decir, uno puede después como alumno vocacional, si de pronto dice, me hubiese gustado hacer francés o hacer portugués, lo puede hacer Ujú. ya sea como estudiante de la universidad o como graduado, ¿no? Les permiten y tienen Bien. los mismos requerimientos que cualquier estudiante, con sus parciales, con su examen final y demás. Genial. Bien. Bien, Algo Lidia. importante Sí, que yo les quería comentar esto, que lo estábamos hablando con al respecto principio. a que la cursada es, tengan en cuenta que cada docente, digamos, tiene sus métodos de estudios, ¿no? Entonces, quizás nosotros vamos a encontrarnos con equipos profesionales que están consolidados por el lado del profesor titular, del profesor asociado, aquel que, digamos, tiene el mayor rango en la carrera. Después de ahí tienen los ayudantes, los jefes de trabajos prácticos, que van a estar disponibles, ¿no es cierto?, para la hora de la materia y van a acordar con ustedes por ahí en qué horarios o cuándo le mandan los materiales, dónde los suben en el aula. Eso es muy Bien. importante, tener lo que se llama una conexión con los docentes, porque lo más importante también es en esta cuestión de virtualidad, no perder la comunicación. Nos ha pasado con Es, algunos estudiantes que los perdemos y no hay sí, celular, no hay no email, hay, y no vuelven no a hay conectarse. nada. Exacto, sí, ese es uno de los miedos, o también preguntas frecuentes que nos llegan a informes, o asimismo a través de las redes, que dónde consigo el material, cómo me contacto con el docente, y son todas Exacto. dudas y consultas y miedos que a veces hacen que
se den por vencidos, y nosotros siempre decimos, no se den por vencidos, comuníquense con el docente, tengan paciencia, no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, la virtualidad nos cuesta a todos, así que bueno, está muy bueno esto que vos digas, que bueno, que hay que tener paciencia y seguir y no perder el contacto con el docente. El docente no se va a Sí, ofender ni se va a enojar porque reciba un mail de los no, no. alumnos, al contrario, la universidad nosotros siempre decimos que es una familia, que pueden contar con los docentes, que no van a ser un número más, entonces que saquen ese miedo de decir, uy, no le voy a mandar al docente porque por ahí se enoja o no me contesta, tengan paciencia también en la respuesta, que pueden tardar un poquito en responder, pero les van a responder, ¿sí? Sí. Esto es muy importante, Lía, lo que vos decís, que no pierdan el contacto con el docente. Y también animarse cuando muchas veces uno no entendió o no sabe Tal cómo lo cual, van a evaluar. Hay que preguntar, por ejemplo, todo. si el profesor dice, bueno, los voy a evaluar con 2 parciales, más un trabajo práctico final, más tal cosa, uno preguntar, bueno, pero ¿en qué consiste ese trabajo práctico final, profe? ¿Podemos hacerlo en grupo? Claro. ¿Podemos hacerlo individual? El profesor siempre les va a mandar las consignas, ¿no? Va a decir, no, este trabajo lo tienen que hacer individual cada uno, o sí, pueden hacer en grupo de hasta 3, supongamos que de pronto por afinidad somos 4, bueno, consultarle al docente. Y no darse por vencido, como dice Cari, en el sentido de decir, uy, no encuentro la vuelta, no sé cómo hacer, siempre van a tener una posibilidad. Es importante, si ustedes ya tuvieron y tomaron la decisión de entrar en una carrera tan linda como es geografía, que abarca, ¿no es cierto?, no solamente la cuestión de la docencia, sino desde el punto de vista del tema teórico, van a encontrarse con materias como percepción remota, donde trabajan la cuestión de las imágenes satelitales, donde en otras, por ejemplo, tienen estudios y trabajos de campo, van a ver las cuestiones ambientales, la cuestión de las ciudades, la geografía urbana, la geografía social, los problemas, y todo el tiempo los profesores los van a llevar a la realidad, no es algo que uno estudia como se hacía antes, por ejemplo, bueno, voy a estudiar las isotermas de Finlandia, ¿no? Cosas de que uno dice tan alejado, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con nosotros. Hoy en día estamos en un mundo globalizado y todos Mm, estamos interconectados, y las carreras de geografía, fíjense con estas problemáticas que tenemos de calentamiento global todo. y todo lo que Eh, sucede a nivel ujú. planetario, que cada vez hay más refugiados ambientales, etc. Todo se estudia a partir de la geografía, porque lo que estudiamos es justamente el territorio y cómo la sociedad construye sus espacios en ese territorio. Bien, Entonces, bien. tener en cuenta que van a tener una variedad de materias que a veces uno dice, pero antropología, ¿para qué me sirve? No, antropología, sociología, son materias justamente sociales para explicar los fenómenos que suceden en el territorio y que después, complementada con las otras materias, les permiten a ustedes ir avanzando. No se asusten que tienen, por ejemplo, una de las materias en primer año corresponde a elementos de técnicas cuantitativas, que es Mm, llamada, entre comillas, matemáticas, ¿no? Pero los profesores de primer año son profesores que le van a dar estrictamente lo necesario para la carrera, porque si más adelante en otras materias yo tengo que hacer cálculos y análisis y cuestiones de claro. estadística y todo, tengo que tener un mínimo de matemática, ¿no? Entonces, Bien, no se van a arrepentir porque la carrera es muy linda y les abre muchas puertas, ¿no? bien, Lidia, bien. Bueno, y qué, a ver, una vez que me recibo, ¿no? De profesor en geografía, ¿qué es lo que yo puedo hacer con mi título universitario de profesor en geografía? Más o menos contaste, pero aparte de dar clases en diferentes instituciones, niveles educativos, ¿qué más puedo hacer? Bueno, un graduado nuestro puede continuar estudios de posgrado. Ahí Estos está. estudios de posgrado pueden ser especializaciones, por ejemplo, maestrías, después puede llegar al último grado que es el doctorado. Nosotros tenemos muchos graduados que algunos, bueno, están en la función universitaria, pero también han continuado los estudios.
Y estos estudios muchas veces no solamente lo pueden hacer en el país, sino también lo pueden hacer en el exterior. Entonces, tenemos graduados que han hecho maestrías en el exterior y que han traído toda su experiencia y vienen acá. Incluso Bien. dentro de la carrera les permiten hacer, cuando uno está estudiando para profesora de geografía, yo he tenido varios alumnos de intercambio y que alumnos nuestros de Luján se han ido, por ejemplo, a estudiar a México o a estudiar a Colombia, y para acá han venido de Brasil, de México. Una vuelta tuve una Qué estudiante lindo. de París que vino de la Universidad de la Sorbona, vino a estudiar toda la cuestión, vieron fruta y hortícola de Luján, donde están los campos, donde están las hortalizas y todo eso. Bueno, ella vino a estudiar cómo se abastecía el área metropolitana de Buenos Aires y cayó en Luján, ¿no es cierto? Es decir, Mira. en el sentido de que somos una universidad, incluso alguna vez tuve una alumna que venía de Rusia, ella era griega y vino a estudiar el área Uy, metropolitana, y cuántas donde experiencias. vino a Luján. No, Bien. muchísimas. Realmente, incluso una que tenemos ahora reciente de un estudiante de Brasil, de Porto Alegre, él ya ahora ya está haciendo el doctorado, ¿no? Fíjense, era estudiante de geografía y ahora está Estudiante. haciendo el doctorado, y tuvimos la oportunidad de ir a Brasil cuando se recibió en la maestría. Es decir, surgen muchísimas cosas. Y algo que es importante para la carrera es decirles que hay muchas materias que tienen trabajo de campo, tienen viajes de estudio. No pudimos salir el año pasado por razones obvias, pero hay materias Claro. donde los profesores los llevan y también pueden integrar grupos de estudio y de proyectos de investigación, Ah, tener está. pasantías. Bien, Eso es muy bien. importante también. Exactamente, Lidia. Entonces, por lo que venís contando, eh, con el título que voy a tener de profesora en geografía, no solamente voy a poder ejercer en mi país, sino que también voy a poder ejercer en otro país. O Sí, sea, me va a ahí habilitar para ejercerlo en otro país, ¿no? primero el título universitario ya por sí abre puertas, ¿no? En el caso nuestro, la validez es a nivel nacional. Si yo quisiera dar clases en otro Ahí país, está. tendría que hacer lo que se llaman las reválidas, reválidas de títulos. A veces nosotros hemos tenido al revés, personas que vienen del exterior y nos piden las reválidas de los títulos, y a veces tienen que tener un examen, ¿no es cierto?, como para confrontar los títulos. Lo que sí les permite, al ser en nivel universitario, tener becas internacionales, ¿no? Como por ejemplo becas de la OEA, de Santander, para ir a España, para ir a México, a distintos lugares donde sí pueden seguir cursando, ¿no? Es un Bien, título universitario que tiene validez nacional, aprobados con títulos del ministerio, y por lo tanto, cualquier modificación que nosotros querramos hacer dentro de lo que es la carrera, tenemos que solicitar permiso al ministerio y se hace todo un trámite, se aprueba el Consejo bien, Superior, es decir, tener en cuenta eso, ¿no? exactamente. Bueno, Lidia, ¿y cómo se puede, qué inserción tiene un estudiante de profesorado en geografía en la UNLU? Bueno, un estudiante, yo siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo cuando empiezan este primer año, que por favor no se aíslen, no queden solos, ¿no? Digamos, con el tema de que, me anoté en tales materias, estudio solo y demás. No, al contrario, traten de formar grupos y después, con el correr del tiempo, ya desde primer año nosotros hemos tenido posibilidad de estudiantes de incorporarlos a lo que se llaman grupos de investigación. Estos grupos pueden ser de Bien, investigación o de extensión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de extensión que trabajamos con institutos del profesorado o con escuelas, donde ya desde el vamos los chicos participan en experiencia. Hay muchos proyectos de extensión dentro de la universidad, por ejemplo, que trabajan en áreas rurales o que trabajan ya sea con escuelas como trabajamos nosotros, otros trabajan con las cuestiones ambientales, por ejemplo, la profesora Nelly de Acosta. Es decir, son distintos proyectos de extensión. Y también por el otro lado tenemos los llamados proyectos de investigación. ¿Qué significa esto? Un investigador no nace, ¿no? Sino que se no, hace. se Un hace, investigador se hace. de a poco se hace, ¿no? En el sentido de que, bueno, de pronto yo
estoy en segundo año, o en tercero, o incluso en primero, como les decía antes, y ya el profesor me incorpora a su equipo, y bueno, participo de reuniones, y me piden, bueno, vamos a buscar tales autores, y cosas, es decir, aquellas cosas básicas que hacen a la investigación, pero que después nos van nutriendo a nosotros de una experiencia importante. Y también, ojo, que más adelante van a venir lo que se llaman las pasantías. ¿Qué significa esto? Son pasantías rentadas. Siempre la universidad, a través del SUEP, hace lo que se llama esas convocatorias de pasantías, en las cuales un estudiante elige dentro de muchas pasantías que hay, en cuál le interesaría. Por ejemplo, si a mí me gustan los temas relacionados con geografía y religión, voy a tal tema. Si me interesa las cuestiones de geografía ambiental, voy a otro proyecto. Y me anoto y después concurso, ¿no? Concurso con otros compañeros, y el que sale seleccionado está en una pasantía. Pero también recuerden que hay becas de ayudas económicas y otras cuestiones que ahí seguramente ustedes desde el informe, cuando dan las charlas, les comentan, ¿no? Les contamos, Así que sí. en ese sentido, lo que hay, un estudiante universitario, ¿cómo se hace? Como decía un rector, cuando le preguntaron qué se necesita para mejorar, ¿no es cierto? Y él decía que haya estudiantes. ¿Qué significa esto? El estudiante no es solamente me siento acá, miro el Zoom, estoy con la cámara apagada y nada más. No, el estudiante es el que participa, el que lee, el que estudia, el que aprueba el parcial, etcétera. También tener en cuenta que en muchos de los ingresantes está la primera experiencia. Esa experiencia, si a mí me fue mal en un parcial, no abandonen ya la materia, ¿no? Porque a todo el mundo le ha ido mal en algún parcial, sino al contrario, bueno, me sirvió de experiencia, a ver en qué cosa me equivoqué, dónde puedo reforzar, qué cosa no tuve en cuenta, y va a haber una instancia de recuperatorio, ¿no? Esa instancia de recuperatorio hay que aprovecharla para poder, ¿no es cierto?, poder después ya sea aprobar la materia o quedar en condición de regular y pasar a la otra instancia, que es el otro cuatrimestre. Exacto. Bien, te hago otra pregunta. ¿Alguien que hizo otra carrera puede pedir equivalencias para el profesorado en geografía? Sí, sí. Por ejemplo, hemos tenido casos el año pasado y de estudiantes que por ahí estaban estudiando en otro lado y dijeron, no, mejor estudio el profesorado de geografía en la Universidad de Luján, porque esto me permite después continuar la licenciatura en geografía, hacer estudios dentro de la misma universidad. Y entonces lo que se hace es, dentro de lo que es la coordinación, después se envían la documentación a los distintos departamentos y se analizan con los programas de las materias que traen aprobado estos estudiantes si corresponde o no. Incluso tenemos muchos casos de estudiantes que por ahí se anotaron en información ambiental o en otras carreras y las hacen en paralelo o una vez terminada esa carrera pasan a la nuestra y ahí se ve qué materias son comunes, por ejemplo, estudio de la Constitución, análisis socioeconómico, todas esas materias son comunes, entonces ya tienen materias aprobadas, digamos, de esta nueva carrera. De esta nueva carrera. Hay que solicitarlo, ¿no? Hay que anotarse, solicitar la equivalencia. Es todo un trámite que se lleva a cabo, pero bueno, no es imposible, ¿sí? No. Incluso tenemos varios chicos varios egresados que ya se han recibido en las dos carreras, sí. No es algo imposible para nada. Bueno, Lidia, vamos a hacer un repasito, a ver, de todo lo que estuvimos conversando. Dijimos las incumbencias del título, o sea que no solamente voy a poder trabajar en escuelas secundarias. El tema de las materias, que pueden ser cuatrimestrales, ¿no? ¿Y cómo se cursan? ¿Hay seminarios? ¿Cómo se cursan los seminarios, Lidia? Sí, nosotros tenemos algún seminario obligatorio, pero también tenemos lo que se llaman seminarios optativos, que son 2. Pero la oferta de seminarios optativos son muchísimas, entonces uno puede elegir según los gustos, por ejemplo, un seminario en patrimonio histórico o un seminario relacionado con las cuestiones de riesgo ambiental, que ahora es una de las cuestiones que más se estudia, o por ejemplo, algún seminario relacionado con el tema de análisis espacial, es decir,
todo el tema cartográfico, cómo lo analizo con imágenes satelitales y demás. Es decir, son 2 seminarios optativos que hay que elegir, pero estos corresponden ya al final de la carrera, cuando están, ¿no es Bien, cierto?, en cuarto y quinto año. Y el último seminario que es obligatorio es un seminario de integración que se llama de organización del espacio, donde justamente ahí se aglutina prácticamente todos los conocimientos de las anteriores materias, ¿no? bien, bien, perfecto. Bueno, acá están preguntando, por mis compañeros, gracias por apoyarme, me están Gracias. pasando por WhatsApp, ¿no? Dice, si alguien está en dudas de qué seguir estudiando, ¿por qué le dirías que estudie profesorado en geografía? Bueno, yo le diría que estudie profesorado en geografía porque es una materia que te abre, ¿no es cierto?, a un mundo donde nosotros estamos inmersos, pero muchas veces necesitamos explicación de por qué se dan esos procesos, ¿no? Estamos Exacto. lejos de, ¿se acuerdan cuando a uno le preguntaban, o uno decía, uno estudia geografía, ¿qué le preguntaban? La capital de un país Sí, solamente, ¿no? Te decían, bueno, ¿me decís la capital de Egipto o me decís la capital? Claro, nosotros estamos lejos de esa geografía. La impronta de nuestra geografía es la geografía social. La carrera fue creada, ¿no es cierto?, allá en el año 1989 por la doctora Elena Chiosa, que era mm, una persona de avanzada y en la cual, por ejemplo, ella creadora de éxitos como el Atlas Total, la Argentina como geografía, es decir, todas las publicaciones de geografía relacionadas ya con imágenes satelitales, todo en la década del 80, ya las creó ella, ¿no? Y cuando crea nuestra carrera es con una impronta en la geografía social. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver con todo lo que le pasa a la sociedad, ¿no es cierto?, en ese espacio geográfico que construye. Y muchas veces nosotros interesante. damos por entendido de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué está la selva ahí? ¿Por qué están las yungas? ¿Por qué criamos acá una oveja y no una vaca? Cosas que naturalizamos, ¿no es cierto? Y que realmente tiene una explicación. No sé, Cari, si vos vivís en la zona de Luján. Yo vivo en la zona de Luján, vivo en una sola, no vivo en el centro, vivo más alejada Claro. digamos, del centro. Muchas veces nuestra área de estudio es la cuenca del Luján, ¿no? La cuenca del río Luján. Sí, la Es un, cuenca del río es un Luján. río, exactamente, es un río de llanura. Fíjense que el Walmart, que está ahí muy cerca, está en la Sí, llanura de inundación, por eso cuando llueve y que sube el agua, ¿qué le pasa al Walmart? Se inunda, bueno, todo eso tiene explicación. mm, Es decir, si aprendiéramos más geografía para determinados procesos y fenómenos, entenderíamos muchas entenderíamos más cosas, ¿no? exactamente, Entonces, entenderíamos mucho es más. una carrera que van a ir desde lo teórico a lo técnico, porque van a ir con sistema de información geográfico, con percepción remota, con imágenes satelitales. Es decir, hoy en día se abre un mundo mucho más visual que el que quizás teníamos hace muchos años, donde había que calcar un mapa o que había que Sí, hacerlo con fibra. No, hoy en o día marcar eso las llanuras, pintar o las marcar, llanuras, pintar las pintábamos con montañas. verde, Sí, sí, exactamente. sí. Y que muchas veces cuando uno mira un mapa físico cree que en todos lados donde hay color verde, uno qué se imagina. Si es color verde, Ay, me que está es tomando llanura. lección de llanura, sí. No, uno se imagina que es llanura. Y en realidad, en un mapa geomorfológico lo que está mostrando es que el terreno es bajo, pero por ahí puede Mira, ser un desierto. Puede ser un desierto, puede ser, ¿no es cierto? Pero me está mostrando un mapa geomorfológico que el terreno es bajo hasta unos 200 metros aproximadamente. qué Y así, interesante. bueno, entenderíamos muchas cuestiones de por qué se instalan tales ciudades, ¿no es cierto?, a orillas de los ríos, por qué en tales lugares, por qué, qué pasan los valles, qué pasan las cuencas. Es decir, es todo multifactorial, ¿no? Y a veces podríamos entender un poquito más estas cuestiones de los desastres naturales, las catástrofes, por qué se producen. Si yo pongo una población, por ejemplo, hago una instalación en la ladera de un cerro, seguramente ahí pueden producirse deslaves, pueden producirse, ¿no es cierto?, una catástrofe donde se pierden vidas, y bueno, todo tiene que ver con la cuestión del riesgo ambiental, dónde ubico a estas personas, dónde hago estas viviendas, realmente es así. La,
La verdad que muy interesante, me resultó interesante todo esto que estás contando, que no lo sabía, sinceramente. Te he visto en Expo, en charlas así, pero bueno, todo esto en sí de la carrera, la verdad que me resultó muy Sí, sí. interesante que lo cuentes, creo que la verdad que muy, muy bueno. Vamos a ver qué. Esta consulta surgió. ¿Qué quiere decir, como estabas hablando de los seminarios? ¿Qué significa que son optativos? ¿Puedo o no cursarlos? Y si no los curso, ¿me recibo igual? ¿O tengo que elegir uno de esos dos o tres que me ofrecen? ¿Cómo es esto de los seminarios optativos, Lidia, por favor? Lo primero que uno tiene que hacer cuando estudia una carrera es ir a la página de la UNLU y descargar el plan de la carrera, que seguramente cuando ustedes se inscribieron habrán buscado, ¿no es cierto?, dónde está el plan de la carrera. Ahí cuando vamos al plan de la carrera y vemos los cuatrimestres, si son 5 años, son 10 cuatrimestres, ¿no? Entonces, entre el cuatrimestre 8 y el 10, ahí hay oferta de seminarios optativos. La palabra optativo en este caso es porque yo puedo elegir, tengo opciones. En cambio, hay un seminario que es obligatorio, que ese no Bien. lo pueden elegir, No ese se lo tienen escapan que de hacer. ese. Ese lo tienen Y que en el hacer sí caso o de los sí. optativos, no importa el que ustedes hagan dentro de lo que es lo que se ofrezca, pero sí o sí tienen que hacerlo. Bien, Son dos seminarios que sí o sí tienen que hacerlo. bien, Son perfecto. optativos por la opción nada más, que puedo elegir, como les El, decía antes, puedo elegir uno de riesgo ambiental o puedo elegir uno exacto. de cartografía o lo que sea. Bien. Estudiar el profesorado en la UNLU, ¿me da alguna ventaja a la hora de estudiar la licenciatura también en la UNLU? Sí, porque nosotros tenemos este año, por ejemplo, también con esta cuestión de la virtualidad, se anotaron muchos profesores de geografía para hacer la licenciatura en geografía. Pero en el caso de ellos, tienen que hacer 2 años y medio de cursadas de materias, de Ujú. seminarios, mientras que un graduado de la UNLU hace solamente 6 seminarios, 6 o 7 seminarios, más el trabajo final o la tesis. Es decir, está bastante reducido porque ya tienen una carga horaria importante con el profesorado. Entonces, al recibirse como profesor de la UNLU, después pueden perfectamente pasan a hacer la licenciatura en geografía. Y tienen muchísimas menos materias, sí, sí. Exacto. Bien, bueno, les cuento ya que nombramos la licenciatura en geografía, prontito, ya casi a fin de mes, no recuerdo bien si es el 20, vamos a tener también el vivo por Instagram con Cecilia Chiazo, que es la coordinadora de la licenciatura en geografía. También vamos a tener el placer de entrevistarla y que ella nos cuente en cuanto también a su carrera. Bien, creo que no me hay más preguntas, voy a revisar y si no, a ver, vamos a ver. También les cuento que de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 19, estamos lo que es informes online, ¿sí? Para que ustedes se puedan conectar con nosotros a través de Zoom y puedan consultar las dudas. Si bien nosotros por ahí no tenemos todas las respuestas, pero sí les podemos dar un contacto a quien les pueda solucionar su duda o su consulta, ¿bien? Y el link del Lo, Zoom, ¿dónde lo conseguimos? ahí lo ponen, lo van a poner mis compañeros que están atentos, Ah, buenísimo. lo van a poner en el chat, ¿sí? Van a poner el link, el ID y el código para ingresar. Bien, este vivo va a quedar grabado en IGTV de acá del Instagram de la UNLU, así que lo pueden ver las veces que quieran, compartirlo. Eh, y bueno, y por último, Lidia, no sé si vos querés decir algo más, si no yo te voy a hacer la última pregunta, que, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera? Que sos coordinadora. ¡Ah! Y ahora, Lo que más, bueno, yo cuando a mis alumnos les digo que yo me hice profesora para seguir en la escuela o seguir en el aula, me dicen, ¿en serio? Sí, es verdad. Yo tengo una vocación en cuanto a estar en el aula, me encanta.
me encanta el estar con los estudiantes, por eso a lo largo de estos años hemos ido a muchísimos viajes, porque de esa manera, ¿no es cierto?, tenemos un contacto más estrecho, más juntos, compartimos muchísimas experiencias. ¿Qué es, como vos me decías, ¿no es cierto?, qué es lo que más me gusta de la coordinación? Justamente poder acompañar y ayudar a todo aquel estudiante que lo necesite. Por eso es importante que a veces nos pasa que nos enteramos de determinadas cuestiones que pasan, pero indirectamente. Por eso cualquier cuestión que tengan, siempre el primer canal dentro de un aula es el profesor que tenemos enfrente. Si ustedes ven que no se puede solucionar, ¿no es cierto? Bueno, pasen a la coordinación. Pero eso sí, tener en cuenta, claro, tener en cuenta que hay reglamentaciones en la universidad. Esas reglamentaciones hay que cumplirlas, ¿no? Por eso, lo más importante, hay un régimen general de estudios que hay que leerlo, ¿no? Está bien, uno dice, uy, pero es mucho. Bueno, pero uno tiene que aprender cuándo uno queda en condición de regular, cuándo queda en condición de libre, qué es lo que pasa con si yo no tengo la correlativa, ¿puedo cursar una materia? ¿No puedo? Entonces esas cuestiones nos dice el régimen general de estudios. Tener en cuenta eso, ¿no? Por eso yo les pido a aquellos estudiantes que encuentran que por ahí hay algunas cuestiones no las pueden resolver dentro del aula con su profesor, y bueno, hagan las consultas que seguramente de alguna forma los vamos a ayudar. Así que, y bueno, y felicitarlos porque si eligieron esta carrera, es una hermosa carrera, les va a encantar, van a poder aprender muchísimo, y con el correr del tiempo, a medida que se vayan insertando y empapándose en todo lo que son las cuestiones universitarias, cada vez les va a gustar más. Y recuerden que siempre vamos a tener, dentro de la propia universidad, tenemos la posibilidad de hacer congresos, jornadas, hemos traído a muchísimos especialistas, hoy, que incluso con esta virtualidad nos permite, ¿no es cierto?, tener por ahí personas que de otra manera habría que pagarle el pasaje para que vengan. Siempre hay que meterse en todas las que son las cuestiones que uno dice. Visiten, por ejemplo, el tema de la página de la UNLU, siempre hay algún tipo de actividad, ¿no? Y son gratuitas, pueden asistir, pueden ir de oyente, participen, eso es muy importante. Bien, Lidia, bueno. De esa manera se van a ir involucrando, ¿no es cierto?, en lo que es la universidad. Porque, como decíamos antes, un estudiante universitario se va haciendo al andar, nadie nació sabiendo. Exactamente, exactamente. O sea, Lidia, que con esto que decís de la jornada, de que han invitado a diferentes investigadores, los estudiantes pueden participar de esa jornada con ustedes y escuchar y sacarse dudas y demás, ¿verdad? Sí, sí, incluso a veces nos pasa que por ahí Comercio Internacional está haciendo una jornada, o la gente de agronomía, y ahí nosotros enseguida difundimos. Recuerden que está, por un lado está el Centro Estudiante de Luján y el Centro Estudiante de San Miguel, que lo pueden buscar por el Facebook, donde enseguida lo que hacemos es difundir estas actividades, porque todo hace a nuestra carrera, ¿no? Porque tenemos también una geografía rural, tenemos una geografía económica, y bueno, todos estos temas, tengan en cuenta que uno puede, como estudiante, participar en condición de asistente, pero más adelante, cuando ya tengan algunos años en la carrera, incluso a veces hacen trabajos finales pero tan buenos, que nuestros estudiantes se han animado y lo han presentado en un congreso, en una jornada, y realmente se felicita porque lo hacen con todos los pasos que corresponden. Y también tener en cuenta que muchas veces tenemos nosotros dentro de lo que es la universidad varias revistas, ¿no? Y en el caso del Departamento de Ciencias Sociales, varias publicaciones donde incluso estudiantes nuestros avanzados han podido publicar sus artículos que son provenientes de trabajos que han hecho en materias, ¿no? Entonces, un aliciente más para que puedan participar en congresos, en jornadas, hacer publicaciones, tener pasantías, pero bueno, hay que estar, digamos, atento a todas estas cuestiones y también buscar. Por eso les digo, no encerrarse, hacer grupos, hablar con los profesores no mordemos,
nos mandan un mail, a cuanto mucho, como dice Cari, vamos a demorar por ahí en la respuesta, pero de alguna manera ver que es muy, muy lindo para nosotros como profesores ver que un alumno esté interesado, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos en etapa presencial, ¿no? Le digo, usted me tiene que correr por el pasillo diciéndome, profe, ¿me puede traer más material de esto? ¿Me puede traer tal cosa? Hoy en día vieron que se habla mucho de las cuestiones de género, eso lo trabajamos también en geografía social, se habla mucho de la cuestión que corresponde a lo ambiental, tenemos materias de educación ambiental, es decir, todas estas materias que después cuando ustedes sean profesores las van a tener que aplicar en el aula, porque son las temáticas actuales, Claro, ¿no? Y amigarse con la tecnología también, el tema de tratar de tener, ¿no es cierto?, algo donde, ya sea un celular de los más modernos, o una computadora, algo donde yo pueda hacer mis trabajos, ¿no? Eso es muy importante, de alguna manera, ¿no es cierto?, estar con eso. Bien, bueno, no hay más preguntas. Lidia, te agradezco de corazón esta predisposición de estar. Debutamos las dos en Instagram, así Debutamos. que, bueno, sí, con un poquito de dificultades, pero bueno. Pero bueno, salimos. Y bueno, le quiero recordar que el jueves también está el vivo de la licenciatura en Historia, ¿bien? También a las 19 horas. Le recuerdo, bueno, la universidad es pública, gratuita, no tiene examen de ingreso, y cualquier duda, consulta, inquietud que tengan, se pueden comunicar con informes online o a través de por chat privado en nuestras redes sociales. Y bueno, y si hay algún estudiante, que calculo que sí, algún ingresante del profesorado en geografía, cualquier inquietud que tengan en el plan de estudios pueden encontrar el mail de Lidia, que es el mail de la coordinadora, y le pueden consultar a ella, que ella siempre va a estar disponible. Recalcamos que puede tardar en responder, pero responde, ¿sí? Así que... Es bastante fácil, mi mail es profesoriaunlu@gmail.com. Bien. Así que ahí lo pueden anotar. Así que sí, por favor, lo más importante es en cuanto a tener en cuenta que hay un centro de estudiantes, hay estudiantes que son avanzados, nos van a ayudar, los profesores, como decíamos, si ustedes ven que necesitan algo y que necesitan volver a preguntar, y vuelvan a preguntar, ¿sí? Así que, bien. Bueno, los esperamos en las aulas virtuales. En las aulas virtuales, y ojalá el segundo cuatrimestre sea por los pasillos de la UNLU y en esta tan linda UNLU que se extraña un montón. Lidia, nuevamente, muchísimas gracias. Damos por finalizado esta charla, esta linda conversación con Lidia, y nos encontramos nuevamente el jueves. Muchísimas gracias a todos por estar. Y muchísimas gracias al equipo de difusión institucional. Al equipo de difusión, que la siempre verdad, nos apoya. La verdad que sí. Hoy me incentivaron y acá estoy. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Gracias, Lidia. Hasta luego. Pronto. Chau.